Antes de comenzar a predicar la palabra, quisiera traer una nota. Estamos tan acostumbrados en nuestras iglesias a escuchar, ahora se va a predicar la palabra, que fácilmente podemos perder de perspectiva lo que eso significa. Hermanos, la palabra de Dios, cuando es predicada por un ser humano mortal, débil, imperfecto, esa palabra es viva y eficaz y es capaz de llamar personas de la muerte a la vida y es capaz de sustentar a aquellos que están vivos. Yo sé que estamos cansados después de oír tantos mensajes, pero vamos a predicar ahora la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo con la expectativa de que el Espíritu Santo venga sobre esta congregación y haga algo extraordinario ahora mismo con su palabra. No escuchemos esto con ligereza. Es la palabra de Dios. Vamos a orar que el Señor nos dé la reverencia, la expectación que debemos tener al escuchar su palabra predicada. Padre, una vez más venimos delante de ti y confiamos, oh Señor, enteramente en el poder de tu palabra cuando es aplicada por tu Espíritu. Señor, ven con poder en esta noche, en este lugar. Quebranta corazones, rompe el pedernal, trae vida donde hay muerte y sustenta la vida donde ya está, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si yo te pidiera en esta noche que hicieras una lista de todos los problemas que tú tienes en este momento, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, y te pidiera que pusieras esos problemas en la lista en el orden de importancia, ¿cuál dirías que es el más apremiante de todos tus problemas? ¿Cuál es ahora mismo tu problema más urgente? O déjame ponerlo de otra forma. Si Dios se apareciera en este lugar y te prometiera hoy resolver uno de tus problemas, pero uno solo, ¿cuál sería tu primera opción? Bueno, en el pasaje que yo quisiera considerar con ustedes en esta noche, en Marcos capítulo 2, les pido por favor que vayan al Evangelio de Marcos capítulo 2, el Señor Jesucristo tiene un encuentro providencial con un hombre que tenía un gran problema, un problema muy evidente. Y yo espero, hermanos y amigos que están aquí en esta noche, que esta historia que vamos a ver en este momento nos ayude a poner nuestro problema o nuestros problemas en perspectiva. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron del techo al que yacía, el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, es importante, mis hermanos, que nosotros podamos visualizar lo que significaba estar en esa condición en los días del Señor Jesucristo, porque fácilmente nosotros podemos extrapolar esta historia a nuestros días e imaginarnos a un paralítico en el día de hoy. Indudablemente ser un paralítico en cualquier época ha sido un gran problema, pero no hay duda de que en los días del Señor Jesús era mucho más crítico estar en esa condición. Este hombre de nuestra historia no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano que pudiera operarle y devolverle aunque sea un poco de su movilidad o tratar con alguno de sus problemas secundarios. En los días del Señor no había analgésicos que calmaran sus dolores y sus molestias. Él no contaba con un fisioterapista que le ayudara a fortalecer su masa muscular, ni siquiera con una silla de ruedas para ser transportado más fácilmente. Mi esposa tiene un serio problema de salud que le dificulta muchas veces caminar largas distancias. Y hace unos meses nosotros estuvimos en Orlando en una conferencia y una persona, no me acuerdo cómo, se dio cuenta de que mi esposa tenía ese problema. Así que le consiguió una silla de rueda eléctrica. Y todos estábamos allí caminando a través de los largos salones y mi esposa con su carrito. En esta época definitivamente hay cosas que pueden ayudar a una persona que está en esa condición, pero esa no era la situación de este paralítico. Desde que este hombre se despertaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, él no tenía otra cosa que hacer que mirar al techo, a menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Mis hermanos, yo quiero que ustedes usen su imaginación en esta noche y se pongan en el lugar de este paralítico. Cada día la misma monotonía, cada día el mismo escenario, el mismo aislamiento, tirado en el suelo o en una litera semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender completamente de otros para suplir cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Este hombre no podía vestirse por sí mismo, no podía comer, no podía bañarse. Mis hermanos, este hombre no podía por sí mismo llevar a cabo sus necesidades fisiológicas. Por eso alguien describe la condición de este hombre a través de un conjunto de palabras que pueden darnos una idea aproximada de su condición emocional: dependencia, humillación, confinamiento, claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema de este hombre era más que evidente: él estaba paralítico. Si él hubiera escuchado la pregunta que yo hice al principio de este mensaje, en mi introducción, es muy probable que me hubiera respondido: mi problema más urgente es que yo no puedo caminar y que no existe la menor posibilidad de que alguna vez yo pueda hacerlo. Este hombre comienza a escuchar que a la ciudad de Capernaum ha llegado un hombre llamado Jesús. La misma ciudad donde él vive,
haciendo milagros extraordinarios, como nosotros vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Noten el versículo 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. De paso, obviamente Simón estaba casado. Nadie busca suegra gratuitamente. Enseguida le hablaron de ella, de la suegra, y entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. O sea, esta mujer que estaba con una fiebre muy alta, dice Lucas en el pasaje paralelo, fue sanada por Jesús y de inmediato ella tenía todas sus fuerzas y comenzó a servirle. Y dice en el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Y en los versículos inmediatamente antes de la sanidad del paralítico, dice que Jesús sanó a un leproso. A un leproso. Y seguramente todas estas noticias habían llegado a oídos del paralítico. Y por primera vez en su vida, este hombre comienza a vislumbrar un rayo de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles. Un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús. Así que ellos ponen el plan en marcha, pero al llegar a la casa se topan con una muralla humana impenetrable. Dice en el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había tanta gente que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre en una litera. Pero estos amigos eran persistentes. Esa es una de las características de la verdadera fe. El que verdaderamente cree, actúa porque él cree. Y estos hombres estaban convencidos de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta Jesús de la única forma posible, por el techo. Ahora, obviamente, hermanos, tenemos que trasladarnos a lo que eran los techos en Belén en el primer siglo, o en Capernaum en el primer siglo. Primero, las casas estaban pegadas unas de otras, y había escaleras a través de las cuales uno podía subir hasta el techo, que eran usados como terrazas. Y si una casa no tenía escalera, las casas estaban tan pegadas que tú podías subir por la escalera de la casa del vecino e ir brincando de techo en techo. Y por otro lado, por favor, no se imaginen un techo como este. Era un techo de madera cubierto de ramas. Así que estos hombres suben al techo y comienzan a abrir un hueco por donde bajar el paralítico. Ahora, yo quiero también que ustedes se imaginen esta escena. El Señor está predicando la palabra y de repente comienza a escucharse un ruido en el techo. Se forma una nube de polvo que cae sobre la gente hasta que se abre un hueco lo suficientemente grande como para que aparezcan 4 hombres mirando para abajo. Y de repente comienzan a bajar a otro en una camilla. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leo esta historia, yo me imagino lo que yo hubiera hecho de haber sido el Señor. Yo estoy allí enseñando la palabra y de repente veo este espectáculo. Lo que yo hubiera hecho muy probablemente es que con toda, ¿verdad?, con toda mi decencia, le hubiera dicho a la gente, por favor detengan a esos 4 imprudentes. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él no vio a un grupo de imprudentes. Él vio a 4 hombres con mucha fe y con mucha bondad y con mucha compasión y con mucha misericordia, queriendo la sanidad de su amigo. De hecho, los 3 evangelistas que narran esta historia resaltan el hecho de que Jesús vio la fe de ellos, la fe que ellos tenían en Él. Y de paso, mucha gente habla de la fe en el día de hoy como si la fe tuviera algún tipo de eficacia en sí misma. ¿Han oído eso?
dos personas están hablando, una le dice a la otra de un problema que tiene y el otro le dice, no te preocupes, la fe puede mover montañas. No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No, mi amigo, 1000 veces no. Lo importante no es que tengas fe, lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. No es que tengas fe. Lo que hizo la diferencia en esta historia no era que los amigos tenían fe, es que tenían fe en Jesús. Es fe en Jesús que los llevó a traer al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que allí estaba el paralítico delante de Jesús y todos en la casa atentos a lo que el Señor iba a hacer con él. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que él hiciera, Cristo se dirige a este hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El texto paralelo en el Evangelio de Mateo dice, ten ánimo, hijo. Y la palabra griega allí es, alégrate, llénate de gozo. Tus pecados te son perdonados. Ahora, él todavía no podía caminar. Él se encuentra exactamente en la misma condición física que cuando llegó. Pero Jesús le dice que a pesar de todo eso, él tiene toda la razón del mundo para cobrar ánimo y alegrarse, porque él ha recibido el más grande beneficio que un ser humano puede recibir jamás, el perdón de todos sus pecados. Para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre es que él estaba completamente inmóvil, pero el diagnóstico de Jesús es muy diferente. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis. Su problema más urgente era su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Y cuando yo hablo de pecado, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta noche, yo no me refiero simplemente a los actos pecaminosos que la gente suele hacer como pecado. Mentir, robar, matar, adulterar, todas esas cosas son pecaminosas, pero todas surgen de una fuente común. El hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios, haciendo su propia voluntad, buscando su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. De hecho, este hombre paralítico no tenía muchas probabilidades de llevar a cabo acciones pecaminosas. Él casi no se podía mover, pero podía pecar. No se podía mover, pero podía pecar. Y pecaba, porque el pecado por encima de todo es un problema del corazón. Y ese, según Jesús, es nuestro problema más urgente. Mi amigo, yo no sé las situaciones por las que tú puedas estar pasando en este momento, pero tu problema más urgente no es económico, tu problema más urgente no es de salud, tu problema más urgente no tiene que ver con tu matrimonio, no tiene que ver con tus hijos. Tu problema más urgente tiene que ver con tu pecado. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con la posibilidad de poder caminar, pensando que esa sería la solución de todos sus problemas? Ay, si tan solo yo pudiera valerme por mí mismo, ir a donde quiera y cuando quiera, yo sería el hombre más feliz del mundo. Es más, mira, yo creo que yo nunca más me volvería a quejar por nada si tan solo pudiera caminar. Pero Jesús lo veía de otra forma. Si lo sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. No le habría resuelto realmente el más grande de su problema. Y lamentablemente, mis hermanos, esa es la ilusión en la que viven muchas personas, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. Ay, si tan solo. Escriba ahí todo lo que usted quiera. Si tan solo sanara de esta enfermedad, si tan solo alguien me amara,
Si tan solo tuviera un mejor matrimonio. Si tan solo mis hijos fueran obedientes. Si tan solo consiguiera un mejor trabajo. Si tan solo. Sea lo que sea que tú pongas en esa lista, estás completamente equivocado si crees que por tener cualquiera de esas cosas en sí mismas vas a tener una vida más plena y feliz. Estás equivocado. Hay una periodista llamada Cynthia Hamel que escribió un artículo sobre las frustraciones de la gente famosa. Hombres y mujeres que hicieron todo para alcanzar la fama. ¿Y saben qué pasó? Que después de obtener lo que tanto querían, no solo se convirtieron en personas insoportables, sino que ahora eran muchos más infelices que antes. Escuchen lo que dice Hamel. Me dan pena los famosos. De verdad, las celebridades una vez fueron seres humanos agradables, pero ahora su ira es terrible. Más que ninguna otra persona querían fama, trabajaron, insistieron, pero la mañana después de hacerse famosos querían tomarse una sobredosis. Y el año pasado y en estos meses hemos visto grandes actores de Hollywood que aparentemente lo tenían todo, suicidarse. Dice, aquello por lo que habían luchado, la fama que iba a hacer que todo fuese bien, que iba a hacer que su vida fuera soportable, que les iba a proporcionar satisfacción personal y felicidad, ya había llegado y nada había cambiado. Aún eran los mismos. La decepción les había llevado a ser violentos e insufribles. Y más adelante esta periodista hace esta sorprendente declaración. Yo creo que cuando Dios quiere gastarle a uno una broma muy pesada, le concede su mayor deseo. ¿Tú oíste eso? Cuando Dios quiere hacerle a uno una broma muy pesada, le concede su mayor deseo. Pero eso no fue lo que hizo el Señor con el paralítico. Él no le dio lo que quería, Él le dio lo que necesitaba. Lo que necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de sus pecados. Y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Mi amigo, yo no sé cuál es tu mayor anhelo en esta noche. Pero si es algo fuera del Señor Jesucristo y del perdón que solo Él puede dar, estás cometiendo el más terrible y el más destructivo de todos los pecados: idolatría. Idolatría. Estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado. El gran problema de los seres humanos es que van detrás de la reputación, la belleza, la popularidad, el dinero, la diversión, y al final de cuentas terminan frustrados. Frustrados. Porque su mayor necesidad sigue allí. Así que lo primero que quiero resaltar de este pasaje en Marcos capítulo 2 es que según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados. Ninguna necesidad es más urgente que el perdón de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque el pecado es lo que desgracia la vida del hombre aquí. Piensa en todas las desgracias que ocurren en este mundo, en cualquiera, y todas tienen que ver con el pecado. El pecado es lo que hace la vida de este mundo una vida difícil de soportar. Es el pecado lo que desgracia la vida del hombre aquí. A veces escucho a jovencitas que están saliendo con un tipo que evidentemente no le conviene. Todo el mundo lo ve, pero ella no lo ve. Y cuando sus padres le dicen, hija mía, tú no te das cuenta que ese hombre no es para ti, que ese hombre puede desgraciar tu vida. ¿Saben lo que esas chicas dicen? Es mi vida.
¿De verdad es tu vida cuando tú salgas embarazada y cuando Él te dé una patada y te saque de su vida? No será tu vida. Tus padres van a tener que sufrir las consecuencias de tu pecado, porque el pecado trae ruido, el pecado trae dolor. Es el pecado lo que desgracia la vida del hombre aquí. Y no solo aquí, sino por toda la eternidad. El gran problema del hombre es el pecado. Es el pecado. Pero en medio de este panorama tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, Él decidió resolver ese problema a costa de un gran sacrificio. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran algo así como los teólogos de la época, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿y por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es interesante porque ellos no expresaron su opinión en voz alta. Ellos cavilaban en sus corazones, dice el versículo 18. Tenían un diálogo interno, pero Cristo puede leer los pensamientos del hombre como un libro abierto. Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. El Señor puede escuchar nuestros diálogos internos. Ahora, lo interesante en este caso es que el proceso de razonamiento de estos teólogos era correcto. Ellos pensaron: ven acá, ¿Jesús clama tener poder para perdonar pecados? Sí, totalmente cierto. Cristo no exhortó a este paralítico a buscar el perdón de Dios. Él le dijo: hijo, yo te perdono tus pecados. Ellos siguieron pensando: pero ven acá, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Otra vez estaban en lo cierto? Solo Dios puede perdonar pecados. La Biblia enseña claramente que los pecados que nosotros cometemos, primariamente los cometemos contra Dios, y por lo tanto solo Él puede perdonarnos. Cuando David pecó con Betsabé y mató a Urías Eteo, y Natán lo confrontó con su pecado, ¿qué dice David en el Salmo 51? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús está perdonando pecados, ¿qué es lo que Jesús cree de sí mismo? Que Él es Dios, y otra vez estaban en lo correcto. Ellos decían: este hombre está hablando blasfemias. Eso no era correcto. Pero la razón por la que ellos llegaron a la conclusión de que Jesús estaba hablando blasfemias era real. Jesús estaba presentándose a sí mismo como Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate a una persona aquí en Guayaquil que va caminando por un barrio bien peligroso de la ciudad y aparecen 4 maleantes que le caen a golpes y lo dejan en cuidado intensivo. Atrapan a los 4 maleantes y un amigo de este individuo que está todo golpeado ahí en el hospital se le aparece y le dice: te tengo una buena noticia. Fui a visitar a los 4 maleantes que te dejaron así y yo les perdoné completamente todo lo que te hicieron. Él va a decir: ven acá, ¿y qué derecho tienes tú a perdonarle a esta gente lo que ellos me hicieron a mí? El único que puede perdonar eso soy yo. Bueno, cada vez que nosotros pecamos es contra Dios. El único que puede perdonar tus pecados es Dios, y Cristo está aquí perdonando pecados. Por supuesto, los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar de ninguna manera las palabras de Jesús y lo acusan de blasfemia, la misma acusación que van a usar al final del Evangelio para llevar a Jesús ante Pilato y ser condenado. Y esto trae como resultado las enigmáticas palabras del Señor en el versículo 9. Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil?
¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Miren, mis hermanos, esta pregunta no es sencilla de responder. Y de hecho, un montón de comentaristas tienen opiniones diversas de este pasaje. Alguien pudiera decir, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque eso es algo que nadie puede comprobar. Nadie puede subir al cielo a revisar los archivos de la corte divina para asegurarse de que ciertamente la persona ha sido descargada de todos sus pecados. Pero si tú le dices al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, entonces tú vas a tener que probarlo, sanando al paralítico. Sin embargo, yo creo que esta pregunta puede tener otra lectura. Tal vez el Señor está planteando aquí este dilema para llegar a otra conclusión. Ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. Recuerden, mis hermanos, que en los versículos anteriores Él sanó a un leproso. Así que en cierto modo era más fácil para Jesús concederle la sanidad al paralítico que el perdón de sus pecados, porque el perdón de sus pecados iba a costarle a Cristo su propia vida. ¿Qué es más fácil para el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Decirle a un paralítico levántate y anda? ¿O decirle a un pecador tus pecados son perdonados porque yo voy a morir por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Mis hermanos, el Evangelio de Marcos no nos revela en este momento todo lo que implica el perdón de nuestros pecados, pero más adelante nosotros vamos a aprender que esa es la bendición más costosa que Dios puede darle a un ser humano. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículo 31. Dice aquí, comenzó a enseñarles Jesús a los apóstoles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se dieron cuenta, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que esto no es una profecía, sino la declaración de un hecho? Es necesario, era necesario que Jesús muriera por los pecadores para que ellos pudieran ser salvos, porque el pecado no puede quedar impune ante la justicia de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La sanidad del paralítico no era más que una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para concederle algo más grandioso que la sanidad de su cuerpo. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dos cosas ocurrieron aquí simultáneamente. La parálisis de este hombre fue sanada. Sus músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico pudo ponerse en pie, tomar su camilla y salir caminando. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí, seguramente habríamos reaccionado como la multitud, sorprendidos por la sanación del paralítico. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no era lo más importante, ni lo más extraordinario que había sucedido en ese momento. Ese milagro no era más que una evidencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en Él
el perdón de todos sus pecados. ¿Qué dice el Salmo 32? Bienaventurado, dichoso, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi hermano amado, mi hermana amada, si tú estás en Cristo, tú has recibido la más grande bendición que Dios puede concederle a un ser humano: el perdón de todos tus pecados. Este paralítico salió caminando de su casa aquel día, pero ¿saben qué? Eso no impidió que su cuerpo continuara el proceso natural de deterioro que culmina con la muerte. En otras palabras, el beneficio físico que él recibió fue extraordinario, pero fue temporal. Fue temporal. Ese paralítico se murió como quiera, pero el perdón de sus pecados le aseguró un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Y no solo eso, ese perdón le dio a este hombre la libertad y el gozo de ser aceptado por Dios en su familia, no por lo que él hiciera o dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarle. Miren, mis hermanos, en un mundo donde todos juzgan tu valor de acuerdo a lo que haces o a lo que tú puedes lograr, lo glorioso del Evangelio es que el veredicto viene primero, el desempeño viene después. Pero el veredicto viene primero. Es por medio de la fe en Jesús que el Dios del cielo perdona todos nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. De tal manera que a partir de ese momento Dios, el Dios del universo, nos trata y nos ve como Él ve y trata a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra vida está escondida en Él. Y es el entendimiento de esa gran bendición que Dios nos ha dado lo que nos mueve a actuar como cristianos. Así que en el Evangelio el veredicto viene primero. Tus pecados son perdonados. Ahora ve y obedéceme. Mi amigo, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en esta noche, pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que tienes con Dios por causa de tus pecados. Los demás problemas son temporales, pero este tiene repercusiones eternas. Algún día tú tendrás que presentarte delante de Dios para ser juzgado. Y ningún ser humano saldrá absuelto en ese tribunal a menos que se haya amparado por la fe en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. ¿Sabes lo que dice la Biblia, mi amigo? Que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese pecado que tú cometiste, ese pecado que tú crees que nadie vio, Dios lo conoce. Y algún día tú vas a tener que pararte delante del tribunal de Dios. Estás en problemas. Estás en problemas. Pero así como Cristo perdonó al paralítico aquel día, mi amigo, lo que yo te estoy predicando en esta noche es que así mismo Él puede perdonarte aquí y ahora, en este mismo instante, porque su autoridad y su poder no han perdido vigencia. Pero tienes que venir a Cristo confiando en lo que Él ha hecho para salvar a pecadores. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana, vivió la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros podía vivir y luego fue a la cruz del Calvario para morir allí la muerte que tú y yo merecíamos morir por causa de nuestros pecados. ¿Y sabes para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero tienes que decidir ahora lo que tú vas a hacer con esta sorprendente noticia. Porque si tú decides no hacer nada,
te estás colocando en la misma posición de los líderes religiosos de Israel que acusaron a Jesús de ser un blasfemo. Piensen esto por un momento. Si Jesús era un hombre común y corriente, los escribas tenían razón al acusarle de blasfemia, porque él estaba asumiendo el lugar de Dios, a menos que Jesús fuera Dios y realmente tuviera derecho a perdonar pecados. Así que, mi amigo, si tú estás aquí esta noche y tú decides irte a tu casa exactamente como llegaste, habiendo oído este mensaje del Evangelio, lo que tú estás implicando en tu corazón es que Jesús era un mentiroso, era un blasfemo, Él no era Dios, Él no tenía derecho a perdonar pecados. Porque si Él es Dios y Él tiene derecho a perdonar pecados, ¿por qué no vienes a Él en arrepentimiento y fe? Así que si no haces nada, estás haciendo algo. Estás acusando a Jesús de blasfemia. Estás acusando a Jesús de ser un mentiroso. Estás acusando a Jesús de que Él no puede perdonar pecados. Solo tiene dos opciones. O tú vienes hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, o te vas de este lugar con la ira de Dios sobre tu cabeza por acusar al Hijo de Dios de ser un blasfemo. ¿Qué tú vas a hacer en esta noche con el mensaje que acabas de oír? Mira, mi amigo, nadie puede permanecer en una posición neutral después de haber escuchado el Evangelio. O te arrepientes, o sales de este lugar con más ira que con la que llegaste. Porque ahora estás añadiendo a tu pecado la acusación de que Jesús era un farsante. No, pastor, yo no creo que Jesús era un farsante. Entonces, ¿por qué no vienes clamando misericordia? ¿Por qué no vienes acogiéndote a su gracia? ¿Por qué no vienes a su invitación de perdonar tus pecados? Mi amigo, otra vez, o te colocas del lado de los escribas en su acusación de blasfemias contra Jesús, o te colocas frente a Jesús como un pecador arrepentido, esperando recibir de Él por medio de la fe lo que solo Él puede dar, el perdón de todos tus pecados. ¿Tú oíste eso? El perdón de todo tu pecado. Pienso en lo más horrible que tú has hecho en toda tu vida, el perdón de todos tus pecados. Hijo, ten ánimo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Mi amigo, no hay otra opción. O tratas a Jesús como un blasfemo que pretende ser Dios, o te postras delante de Él como el Dios encarnado que vino al mundo a salvar pecadores por medio del sacrificio de sí mismo. Quiere el Señor manifestar su poder en esta misma hora, obrando a través de su palabra arrepentimiento y fe en la vida de muchos aquí, para que puedan salir de este lugar con el alivio de saber que todos sus pecados fueron perdonados por aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es mi oración que todos los creyentes que están aquí hoy salgan de este lugar gozosos y animados con un mayor aprecio y un mejor entendimiento de la gran salvación que el gran Salvador nos ha otorgado por gracia. Mi hermano, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé todas las circunstancias difíciles por las que tú estás atravesando, pero ahora yo te digo, con la autoridad de la palabra de Dios, si tú eres cristiano, ten ánimo, hijo, tus pecados fueron perdonados por el juez del universo. Todos tus pecados fueron perdonados. Y puedes tener la plena certeza de que el día que tú cierres tus ojos para abandonar este mundo, los vas a abrir en la eternidad, en la presencia de Dios, donde vas a deleitarte en su presencia por los siglos de los siglos. No hay nadie en este mundo que tenga una bendición más grande que la que tienen los cristianos.
Ten ánimo, hijo. Anímate. Gózate. Tus pecados fueron perdonados. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado nuevamente la oportunidad de predicar el Evangelio a través de una historia tan sencilla como la que encontramos en el Evangelio de Marcos. Pero te rogamos, Señor, que tú apliques esta palabra con poder en el corazón de creyentes y de incrédulos. Padre, no sabemos cuántos hay aquí que todavía no han arreglado sus cuentas contigo. Te suplicamos, Señor, que tú repartas libremente en este lugar arrepentimiento y fe. Y que muchos hoy, ahora, aquí, puedan ser salvos. Pero mira también a tus hijos, Señor. Algunos tal vez luchando con el desánimo. Algunos tal vez deprimidos por sus circunstancias. Señor, abre sus ojos para que ellos puedan ver la gran bendición que tienen en Cristo por haber obtenido en Él el perdón de todos sus pecados. Alabamos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gloria, honra, honor y adoración en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.